Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el tutorial de hoy continuamos con el bloque de funciones de información. Te comenté en el tutorial pasado que estas funciones nos proporcionan información del entorno, de las características, de las propiedades e información de las celdas de nuestra hoja de trabajo. En este tutorial continuamos con la función cell o celda en español, que nos proporciona información muy poderosa de las celdas de nuestra hoja de trabajo. Y como veremos más adelante, el poder de esta función se multiplicará cuando lleguemos a otros temas todavía más avanzados. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que por cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior iniciamos con este nuevo bloque de funciones de información. Te comenté que estas funciones nos permiten obtener información de las propiedades y características de las celdas y de la información que éstas contienen. Iniciamos con el primer tipo de información de la lista de posibles valores de una celda que nos proporciona esta función, que es su dirección. En el tutorial de hoy continuaremos con el ejercicio del tutorial pasado y veremos otros posibles tipos de información que nos proporcionan esta función. Muy bien, entonces retomamos el ejercicio justo donde nos quedamos el tutorial pasado. Nos posicionamos en la celda C6 y comenzamos a introducir nuestra función celda o cell, que es la función que nos permite obtener la información de las propiedades o características de las celdas. Abrimos paréntesis e inmediatamente nos aparece la lista de los posibles tipos de información. Para seleccionar el siguiente o cualquiera de los posibles valores de la lista, podemos desplazarnos con las flechas del cursor de nuestro teclado y posteriormente presionar la tecla Tab. O podemos hacer doble clic con el botón principal del mouse. Y con cualquiera de estas dos opciones se colocará el valor seleccionado en el lugar del primer parámetro de la función. Para nuestro caso, seleccionamos el valor de col o columna en español. Quiero hacer una observación. Esta propiedad o valor de una celda nos indica el número de columna y no la letra de la columna en la que se encuentra la celda de dirección indicada en el segundo parámetro. Luego entonces, colocamos la coma para separar e introducir el segundo parámetro, que obviamente corresponderá a la dirección de la celda de la que queremos obtener la información. Cerramos paréntesis y ejecutamos. Como vimos en el tutorial anterior, la fórmula se queda tal y como la escribimos debido a que la columna está formateada como texto. Así que cualquier fórmula, función o valor que coloquemos en las celdas de la columna C, para Excel representará un texto. Seleccionamos y copiamos la función igual que en el tutorial anterior y la pegamos en la celda correspondiente de la columna E. Y aquí sí obtenemos el resultado de la función. Es el número 2, lo que indica que el número de la columna donde se encuentra el texto ejemplo 2 es la columna número 2. Esto es porque la primera columna corresponde a la columna A, la columna 2 corresponde a la columna B y así sucesivamente. Ahora que ya sabemos cuál es el resultado de esta función, colocamos su descripción en la celda correspondiente en la columna D. Columna o col indica el número de la columna de una dirección de una celda. Vamos con el siguiente valor que puede proporcionarnos esta función. Colocamos nuestra función en la celda siguiente en nuestra columna de fórmulas y en la lista de posibles valores, el valor siguiente es el valor color. En este caso, el nombre del valor es el mismo en español o en inglés. Lo seleccionamos y colocamos una coma para separar e indicar el siguiente parámetro de la función. Y para colocar la dirección de la celda, hacemos clic en el texto correspondiente a ejemplo 3. Cerramos paréntesis y de nuevo todo el detalle de nuestra función se queda tal y como la escribimos.
debido al formato del texto de la columna. Seleccionamos y copiamos la fórmula y la pegamos en la columna de resultado correspondiente y ejecutamos. Podemos observar que el resultado de la función es un valor 0. Este valor de parámetro toma el valor 1 cuando el contenido de nuestra celda de referencia contiene un valor numérico y con un formato específico de números rojos para los valores negativos. Vamos a ver cómo se comporta cuando cambiamos el valor y formato de la celda del ejemplo 3. Sustituimos el contenido de ejemplo 3 por un valor numérico. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Actualizamos el cálculo de la función del resultado y el resultado continúa siendo 0. Ahora vamos a cambiar el formato de la celda del valor numérico 1, 2, 3, 4, 5 que acabamos de colocar. Seleccionamos la celda y con el botón secundario del mouse abrimos el menú portátil y seleccionamos la opción de formato de celdas. Vamos a formato numérico y seleccionamos algunos de los formatos en rojo que aparecen. Con esto le indicamos a Excel que los valores negativos deberá representarlos en color rojo y no con el símbolo de menos al inicio. Vamos a colocar un valor negativo en el valor de la celda, empezando por colocar el símbolo de menos y colocamos de nuevo el valor 1, 2, 3, 4, 5. Ejecutamos y Excel cambia el formato de nuestra información de menos 1, 2, 3, 4, 5 a 1, 2, 3, 4, 5 en color rojo, lo que significa que sigue siendo negativo, pero ahora representado en otra forma. Ahora volvemos a actualizar la fórmula de la columna de resultado y ahora el resultado de nuestra función cambia a 1, lo que indica que la celda de referencia tiene un formato de tipo numérico en rojo. Y en su descripción colocaré su breve descripción. Color o color. 1 indica que la celda tiene formato numérico en rojo. 0 indica que el formato numérico es normal. Vamos al siguiente valor del parámetro usando la misma mecánica. Colocamos la función cell o celda en la siguiente celda de la columna fórmula y el valor siguiente será contents o contenido. Lo seleccionamos, colocamos una coma y hacemos clic en la celda del valor ejemplo 4. Copiamos el contenido de nuestra fórmula y lo pegamos en la celda correspondiente a la columna resultado. Ejecutamos y el resultado es precisamente el contenido de la celda a la que hacemos referencia. Luego entonces, en la descripción de este parámetro podría ser algo así. Valor de parámetro contenido o contents nos regresa el valor contenido en una celda. Vamos a ver el siguiente valor de parámetro, es el valor archivo o file name. Colocamos nuestra función en la celda correspondiente, seleccionamos el valor de este parámetro, colocamos una coma y como segundo parámetro podemos seleccionar cualquier celda de nuestra hoja de trabajo. Cerramos el paréntesis y ejecutamos. Luego copiamos esta fórmula a nuestra celda correspondiente al resultado y nos genera toda la ruta de carpetas hasta donde tenemos grabado nuestro archivo, incluso el nombre de la hoja. Podemos ver, por ejemplo, cambiar el nombre a nuestra hoja de trabajo y esta función nos actualizará al nuevo valor o nombre de nuestra hoja de trabajo. Luego entonces, la descripción de esta función podría ser archivo o file name, nos indica toda la ruta de carpetas, nombre de nuestro archivo y nombre de la hoja de trabajo. Y hasta este parámetro llegamos en el tutorial de hoy. Como has podido ver, esta función sería el equivalente, vamos a decirlo de esta forma, a usar varias funciones distintas, con la facilidad que ofrece el primer parámetro de poder obtener distintos valores.
En el próximo tutorial seguiremos la misma dinámica ahora que ya ha quedado clara esta mecánica, pero nos iremos más rápido para concluir con esta primera función de información. Repite los ejercicios y realízalos en tu computadora hasta que logres dominarlos y entender el tipo de información que nos genera esta función. Recuerda, esta y muchas otras funciones se verán multiplicadas por 1000 cuando lleguemos a temas más avanzados. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.